El grito del agua, el último desastre del río Puria. Hace 9 años, el rugido del río Puria no fue solo un murmullo de agua. Fue un grito que despertó a toda una región, un recordatorio brutal de que la naturaleza nunca olvida su poder. Ese desbordamiento que arrancó viviendas, caminos y vidas se convirtió en una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. Hoy nos sumergimos en la historia de aquel desastre, sus causas, su magnitud y sus consecuencias, preguntándonos cómo un río puede transformarse en fuerza destructora en cuestión de horas. El río Puria, un cauce que durante décadas se había mostrado tranquilo y generoso, comenzó a hincharse semanas antes del desastre. Las lluvias estacionales de aquel año fueron extraordinarias. Los meteorólogos registraron 430 milímetros de precipitación en solo 14 días, un volumen equivalente a casi la mitad de la lluvia anual promedio de toda la región. Los suelos saturados, combinados con la deforestación progresiva en las cuencas altas, convirtieron cada arroyo y afluente en un torrente acelerado. El día fatídico, el agua alcanzó un caudal máximo de 6.000 metros cúbicos por segundo, arrastrando puentes, caminos y más de 700 viviendas. Las cifras oficiales hablan de 27 muertos, 120 heridos y más de 2.500 familias desplazadas, un impacto humano que aún resuena en cada relato sobreviviente. Los rescatistas se enfrentaron a corrientes que superaban los 3 metros de altura y velocidades de más de 30 kilómetros por hora, cifras que convierten la tragedia en un recordatorio aterrador de la fuerza de la naturaleza. Para comprender la magnitud del desastre del Puria, conviene compararlo con otros eventos similares. En nuestro propio país, el desbordamiento del río Walgán en 1998 provocó 18 muertos y más de 1.500 familias desplazadas, mientras que la crecida del río Salado en 2005 arrasó con más de 2.000 viviendas y obligó a evacuar casi 5.000 personas. Internacionalmente, el desbordamiento del río Yangtze en 2013 dejó un saldo devastador de 320 víctimas y más de 2 millones de damnificados, recordándonos que la furia de un río no entiende de fronteras ni de defensas humanas. El desarrollo del desastre del Puria estuvo marcado por una sucesión de errores y factores naturales inevitables. Los sistemas de alerta temprana, aunque funcionales, no estaban preparados para un caudal de tal magnitud. Las lluvias, registradas con picos de 70 milímetros por hora, superaron cualquier pronóstico histórico, y la infraestructura urbana cercana al cauce carecía de diques adecuados o canales de desvío. Cada minuto que pasaba aumentaba la presión sobre las comunidades ribereñas. Cada segundo era una decisión de vida o muerte. Entre los testimonios que aún permanecen vivos, destaca el relato de Ana, vecina de la localidad de San Vicente, quien recuerda cómo la corriente arrastró su casa en cuestión de 30 minutos, obligando a su familia a refugiarse en el techo mientras los muebles flotaban a su alrededor. Historias como la de Ana se repiten a lo largo de toda la cuenca. Niños rescatados de los árboles, vecinos ayudándose mutuamente, voluntarios que arriesgaron la vida para salvar a desconocidos. Son imágenes que grabaron para siempre la humanidad frente al desastre,
la resiliencia frente al caos. Las secuelas del desbordamiento no solo se midieron en pérdidas humanas y materiales, sino también en impactos económicos y ecológicos. Los cultivos arrasados afectaron a más de 3.000 hectáreas de tierra agrícola, provocando pérdidas cercanas a $50 millones, mientras que la fauna ribereña sufrió desplazamientos masivos e incluso extinciones locales de especies acuáticas. Las consecuencias sociales fueron profundas. Escuelas destruidas, hospitales inundados y una generación de niños marcada por el trauma de la evacuación y la pérdida de sus hogares. A 9 años del desastre, el río Puria sigue siendo un símbolo de advertencia y memoria. Las obras de contención, diques y planes de emergencia han reducido los riesgos, pero la historia nos recuerda que ningún sistema humano puede dominar por completo la fuerza de un río desbocado. Comparar Puria con Walgan, Salado o incluso el Yangtze nos permite entender que la vulnerabilidad es un hilo común, que la planificación y la conciencia son nuestras mejores defensas, pero nunca garantías absolutas. En la conclusión, nos enfrentamos a una pregunta que trasciende la geografía y el tiempo. ¿Hemos aprendido lo suficiente de los ríos que nos rodean? Cada casa reconstruida, cada árbol replantado, cada alerta temprana es un acto de resistencia, un homenaje silencioso a los que no sobrevivieron. El último desbordamiento del río Puria nos recuerda que la naturaleza nos enseña lecciones con furia y con cuidado, que la vida se reconstruye entre corrientes de agua y memoria y que nuestra vigilancia debe ser constante, como el flujo interminable del río mismo. Agradecemos profundamente a todos los sobrevivientes, rescatistas y voluntarios que compartieron sus relatos y esfuerzos, y a quienes reconstruyeron sus vidas pese a la devastación. Este documental no solo narra un desastre, sino que honra la resiliencia humana y nos invita a reflexionar sobre la relación con nuestro entorno. Si este relato te ha conmovido y deseas seguir explorando la fuerza de la naturaleza y las historias humanas detrás de cada catástrofe, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje, por mantener viva la memoria y por recordarnos que, incluso frente al agua desbordada, la esperanza puede fluir más fuerte que la corriente.